Buenas, mi nombre es ¿me escuchan? Mi nombre es Oliver Luciano y hoy vamos a hablar de dos temas que, aunque son temas cortos en la nefrología y son enfermedades que son relativamente raras, pero son enfermedades que tenemos que conocerla y que tienen una fisiopatología relativamente rica desde el punto de vista renal, debido a que en ella se producen hiperactividad de lo que son los cotransportadores, contrario a otras tubulopatías en las cuales solamente lo que sucede es una hipoactividad o falta de acción de dichos transportadores. Estos son el síndrome de Gordon o síndrome de Shunt de cloro y el síndrome de Liddle. Son temas cortos, pero son temas interesantes. Entonces, aquí hablando del síndrome de Gordon, este se caracteriza por ser un trastorno genético raro y que generalmente se deben a mutaciones genéticas a nivel del túbulo contorneado distal, porción proximal, a nivel del cotransportador sodio-cloro sensible a tiacidas. Como bien sabemos, este cotransportador es el responsable de la absorción de un 5% de sodio y cloro, y la absorción de este es inversamente proporcional a la reabsorción de calcio. Entonces, en condiciones normales, como ven en la imagen, el WINC 1, el renal, es el que regula este transporte, pero ya cuando el WNK4 sufre una mutación, el cotransportador se hace hiperactivo, es decir, reabsorbe más de un 5% de la carga de sodio que llega a la porción del túbulo contorneado distal, porción proximal, lo cual a su vez disminuye el aporte a la porción distal, evitando la liberación de aldosterona y con esto causando hipercalemia. Como se aumenta la absorción de sodio y agua, entonces tenemos un aumento ligero de la volemia, lo cual conlleva también a un aumento de la tensión arterial, o sea, hipertensión arterial. Y como se reabsorbe una gran carga de sodio y se secreta calcio, este calcio que es eliminado se va acumulando, causando la triada de hipertensión, hipercalemia y nefrocalcinosis. Por eso se le conoce como pseudohipoaldosteronismo de tipo 2. Como ven en la imagen, ustedes ven en la segunda imagen, en fase 2, donde se observa la alta expresión del cotransportador sodio-cloro, cuando hay mutación del WNK4. Entonces, por lo general, los pacientes desarrollan hipertensión en la edad adulta. Son pacientes que desarrollan hipertensión en la adultez joven. O sea, es una de las causas de hipertensión secundaria que se debe investigar en todo paciente. Por eso, en el tamizaje de pacientes se piden pruebas tiroideas para descartar causas tiroideas. Se piden electrolitos para descartar trastornos renales, como sería el síndrome de Liddle, el síndrome de Gordon, entre otros. Una leve acidosis hiperclorémica, y los niveles de renina se encuentran bajos desde una edad temprana y son un hallazgo constante. Entonces, en el papel fisiopatológico, el papel del WINC1 es la regulación del catión de cloro y de sus cotransportadores, tales como el cotransportador del cloruro de sodio vasolateral y el simportador sodio-potasio-cloro.
también el cotransportador de cloruro ubicado dentro del riñón. Estos mecanismos, estos cotransportadores median la homeostasis iónica y modulan la presión arterial al transportar iones tanto dentro como fuera de la célula. Como bien se ve aquí en la imagen, se observa el cotransportador sodio-cloro. En su fisiopatología, en este síndrome, la hipertensión se produce, es de las pocas tubulopatías que causa un aumento de la tensión arterial y se comporta contrario al síndrome de Gitelman, en el cual el cotransportador se encuentra inactivado. En este, el cotransportador se encuentra hiperactivo. Entonces, como consecuencia de la hiperactividad del cotransportador sensible a tiazida, hay un aumento de la tensión arterial y la nefrocalcinosis, como ya se mencionó anteriormente. Entonces, en el diagnóstico de la diferencial de la enfermedad, se incluyen otras causas de hiperpotasemia, especialmente la enfermedad renal crónica. Si la tasa de filtrado glomerular es normal, el diagnóstico diferencial incluye la acidosis tubular renal, hiperpotasémica, el hipoaldosteronismo, la insuficiencia suprarrenal primaria, pero en esta habría hipercalemia, sí, pero no habría hipertensión, porque el cortisol se comporta como aldosterona en grandes cantidades y es inactivada por la hidroxiesteroide deshidrogenasa 2. En este caso no sucedería ninguna de estas causas. También sería el diagnóstico diferencial la hiperpotasemia secundaria a medicación, y otras causas de diagnóstico diferencial serían el uso de glicopirrolato, que es una sustancia que se encuentra en la goma de mascar. Bueno, se encontraba, ya no se fabrica, ya no se utiliza, en el cual se bloquea la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, la cual se encarga de transformar el cortisol en cortisona. Cuando se bloquea esta enzima, sucedería la hipertensión con una, pero aparecería hipocalemia. Entonces, ahí se cae el diagnóstico y se puede diferenciar. Otra causa también serían otros tipos de medicación. Entonces se sospecha, en base a una historia familiar, en un paciente con hipertensión, con una hipercalemia, que no tenga otra explicación y que además el paciente tenga nefrocalcinosis o haya historia familiar de nefrocalcinosis. Se puede realizar el tamizaje genético, el cual es bastante costoso. Se hace en las células epiteliales, se puede usar tomando biopsias de piel, porque tomar una biopsia renal sería contraproducente, ya que también se puede observar la prueba terapéutica con altas dosis de diuréticos tiazídicos, como la clortalidona, que es un diurético tiazídico de una larga acción. Y si con esta prueba terapéutica el paciente mejora su cuadro de hipertensión, junto con una normalización de la hipercalemia y menor excreción de calcio, entonces básicamente la prueba terapéutica se encontraría positiva y el paciente estaríamos confirmando un síndrome de Chunt de cloro, el cual es una patología bastante rara. En el tratamiento, como bien se dice en base a su fisiopatología, el mismo se caracteriza por una hiperactividad del cotransportador sodio-cloro, pues por ende, ¿qué debemos hacer? Tratar de disminuir la hiperactividad de dicho cotransportador. ¿Y cómo se hace? Utilizando los diuréticos tiazídicos a altas dosis y manteniendo una estrecha vigilancia electrolítica, así como tomas periódicas de la tensión arterial en dicho paciente. Este síndrome tiene una prevalencia bastante baja y se han reportado alrededor solamente de 180 familias que han sido diagnosticadas con el mismo.
Continuando con la otra tubulopatía sería el síndrome de Liddle, el cual, a diferencia del síndrome de Gordon, sucede por una hiperactividad del ENaC. Pero esta hiperactividad, como veremos más adelante, se debe a defectos en mecanismos de la adaptación celular. Es un trastorno raro, autosómico dominante, del transporte epitelial renal que clínicamente se asemeja al aldosteronismo primario. Contrario al anterior, que no se asemeja tanto, sino que es un pseudo hipoaldosteronismo, este tampoco es un hiperaldosteronismo verdadero. En este hay hipertensión, alcalosis metabólica, hipopotasémica, con concentraciones bajas de renina y de aldosterona. ¿Por qué? Porque lo que se encuentra hiperactivo es el ENaC y no depende de la aldosterona para fabricar dichos canales. Su prevalencia es desconocida, hasta la fecha se han descrito unos 80 casos y la hipertensión grave se produce generalmente, no siempre, en pacientes jóvenes desde la infancia hasta el adulto joven de menos de 35 años, aunque hay excepciones, porque aunque él tiene una herencia autosómica dominante, es un síndrome que también tiene una penetrancia variable, es decir, que aunque se manifieste el gen, el síndrome no siempre tiene las características clínicas tan marcadas. Entonces, el síndrome de Liddle es causada por mutaciones de ganancia de función en los genes que codifican el canal epitelial de sodio, el ENaC, implicado en la reabsorción de sodio en los túbulos renales distales. El canal se compone de 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y las mutaciones se producen en el extremo C-terminal de las subunidades beta y gamma, que codifican los genes SCNN1B y SCNN1G, respectivamente, que es una región rica en prolina. Estas mutaciones dificultan la interacción de ENaC con la proteína NET4 o E3 ligasa, su posterior degradación por el sistema ubiquitina proteosoma. Como bien sabemos por anatomía patológica, el sistema ubiquitina proteosoma es aquel que se encarga de degradar tejidos cuando ya se han utilizado, es decir, cuando el canal se utiliza, se degrada por el sistema ubiquitina proteosoma y luego se debe liberar la aldosterona para que por una transcripción genética se fabrique un nuevo ENaC. En el caso del síndrome de Liddle, como la interacción que debe haber con el ENaC y la proteína NET4 o E3 ligasa no se produce, no hay degradación por el sistema ubiquitina proteosoma. ¿Y a qué se traduce esto? Se traduce a una inducción constitutiva, es decir, un ENaC que se encuentra activo de manera permanente y que no puede ser degradado en la membrana, induciendo una reabsorción de sodio con secreción de potasio secundaria y finalmente una hipertensión arterial. Entre las manifestaciones clínicas tenemos hipertensión arterial refractaria, porque el ENaC se encuentra hiperactivo, se encontraría como si fuera un estado de un hiperaldosteronismo. Debilidad general, esta debilidad general generalmente obedece no a la hipertensión, sino al desequilibrio hidroelectrolítico, debido a que como hay un aumento de la reabsorción de sodio, hay una eliminación constante de potasio. Una hipocalemia, se producen calambres y parestesias, también se puede producir constipación debido a que el potasio es necesario para
el potencial de acción y los movimientos peristálticos. Cabe destacar que es una enfermedad, al igual que el síndrome de Gordon, que también es una enfermedad rara. El diagnóstico se sospecha tras la detección fortuita de una hipertensión precoz de altos niveles, especialmente si existen antecedentes familiares, porque es una enfermedad con un patrón autosómico dominante con una penetrancia variable. Se confirma posteriormente mediante análisis de electrolitos en sangre y orina que muestran la hipopotasemia, niveles plasmáticos normales o disminuidos de renina y aldosterona, alcalosis metabólica con altos niveles de sodio y tasas bajas de excreción urinaria de sodio. ¿Por qué? Porque el ENaC nunca se inactiva. Siempre se encuentra activo porque el sistema de ubiquitina proteasoma es incapaz de eliminarlo. Entonces, él siempre se queda reabsorbiendo sodio y agua. Se produce una retroalimentación positiva todo el tiempo. Y una excreción urinaria elevada de potasio. El tratamiento se basa en diuréticos ahorradores de potasio, como amilorida o trianterene, no así espironolactona o eplerenona, porque no se produce por un mecanismo hormonal, sino más bien por un mecanismo físico a nivel del túbulo contorneado distal, porción distal, o sea, en su segunda porción, y los túbulos colectores donde se encuentran células principales e intercaladas. ¿Cómo se trata entonces? Se utiliza el amiloride o el trianterene que bloquean directamente el ENaC hiperactivo y esto conlleva a una reducción de la presión arterial, así como corrección electrolítica y de la alcalosis metabólica. Entonces, hasta aquí ha sido mi presentación. Mi bibliografía fue Medscape y UpToDate. Son temas que son realmente bastante cortos.